11, versículos del 20 al 27. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Padre Santo, en el nombre de Jesús, nosotros también creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que vino a morir por nosotros en una cruz y se llevó toda maldición, ruina, escasez, miseria, toda sordera y ceguera espiritual. Te damos gracias porque esa redención de nuestras almas es eterna y nuestro cuerpo también resucitará en el día postrero. Te damos gracias porque mientras estamos en esta tierra nos has dado tu Espíritu Santo para que nos guíes a toda la verdad y nos enseñes el camino por donde debemos caminar. Nos da sabiduría, entendimiento, conocimiento, el temor de Dios y el dominio propio para confesarte delante de los hombres. Te damos gracias por tu obra perfecta en mi mente, en mi corazón y en mi cuerpo. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor, porque nosotros también hemos creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como también creemos, Señor, que has profetizado, Señor, que un día vendrás por nosotros y estamos esperando tu segunda venida. Señor Jesucristo, ven pronto. Amén. Se invita que vayamos al mismo del Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a leer el verso 31 y otros 3 más adelante. Evangelio de Juan, capítulo 8, a partir del versículo 31. Amén. Dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bueno, el enfoque principal del pasaje, por lo menos lo que hemos leído hasta el momento, hace énfasis en un término que trasciende, se mueve por toda la escritura y que es totalmente significativo para nosotros, y es la verdad. Está hablando de la verdad. Y bueno, esto desde lo filosófico puede ser muy complicado porque aparece que qué es la verdad y que si la verdad es relativa, si no es relativa, que si a mí me parece que es verdad o no es verdad. Pero Jesús hizo una declaración tajante y nos manifiesta de que si conocíamos la verdad íbamos a ser verdaderamente libres. No va a ser este el pasaje con que nos vamos a quedar, pero nos va a llevar seguramente a algo mucho más. Importante que tengamos en cuenta aquí algo. Jesús está hablándole aquí a ¿quiénes? ¿Qué dice la escritura? A los judíos. A los judíos. ¿Y qué había de particular en estos judíos de los que la escritura se refiere? ¿Qué dice la escritura de Que ellos? ellos creían tener la verdad. No son hijos de Abraham. ¿Dice que ellos creían tener la verdad o que ellos
Mire, el ejercicio, lo que acaba de suceder es fabuloso. Porque de hecho lo que buscamos es no la interpretación nuestra o mía, sino lo que dice la Escritura, ¿cierto? Vamos de nuevo a leer, eso será en el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. O sea que ellos habían creído en Él, en Jesús. Sin embargo, ok, el creer en Jesús es la cuota inicial que nos acerca a la salvación, ¿cierto? Pero Jesús sin palabra no es sinónimo de verdad, porque para eso muchas personas, abro comillas, creen en Jesús, pero no guardan la palabra de Dios. Y si no guardan la palabra de Dios, ¿cómo pueden estar en Jesús? Entonces Jesús les estaba diciendo, ok, qué bueno, ustedes están creyendo en mí y están guardando la palabra o están guardando la ley. Más adelante de eso es lo que ellos van a hablar. Y es muy importante que lo tengamos en cuenta porque desde el púlpito sucede con mucha frecuencia, lo he hecho y sé que muchos otros lo hacen, a mi entender es un error seguramente inconsciente, pero hay veces uno tiene la temeridad y el atrevimiento de decir, lo que quiere decir aquí Jesús es esto. Imagínense usted lo atrevido de uno. Que uno diga, la palabra está diciendo esto, pero yo digo, lo que Jesús quiere decir es esto. Como si yo fuese el intérprete de Jesús. O sea, no fue suficiente lo que Jesús dijo. Tengo que ser yo quien lo interprete para que ustedes lo comprendan. No es para nada cercano a lo que la Escritura nos dice que tenemos que hacer. Uno lo que más puede hacer es remitirse a la Escritura dice esto. Yo pienso aquello, pero atrevidamente uno a veces dice lo que Jesús quiso en realidad decir, como que si lo que dijo no fue suficientemente claro. Y esto es supremamente peligroso. Ahora vamos a llegar al porqué. Dice que los judíos han creído en él y él les dijo, súper, según el contexto. Si ustedes permanecen ahora en mi palabra, van a ser verdaderamente libres. Y con esto chocaron ellos. ¿Cómo así? Pues ya dijimos que creemos en ti. No es suficiente. Les digo, no. Si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, entonces van a ser verdaderamente libres. Y lo que a ellos vino a su mente inmediatamente fue que ellos guardaban la ley. Ellos eran linaje y ellos guardaban lo que Moisés había dicho que se tenía que guardar. Y para ellos esa era la combinación perfecta. Y resulta que hay gran diferencia entre la ley y la palabra concebida como el verbo derramado en toda la Escritura para nosotros. No sé si me entienden a qué me refiero, la diferencia entre la ley y la palabra como verbo derramada para nosotros. Porque cuando hablamos de la ley es un cumplimiento ceremonial y ritual de unas ordenanzas. Eso fue lo que le quedó claro en un principio al pueblo. Y era necesario que el pueblo tuviese, porque si no el pueblo andaba sin ningún tipo de límites. La Escritura dice que la ley fue puesta para que la gente se diera cuenta que estaba cometiendo actos que ofendían o que iban en contra de lo que Dios había enseñado. Pero la ley no iba a salvar a nadie. La ley no podía salvar a nadie. Tan es así que no podía salvar a nadie que por eso Jesús viene, para poder cumplir la ley. Porque la ley no podía ser cumplida por nadie, ni por el más excelso sacrificio de parte de los sacerdotes. Entonces, la ley, lo que Moisés recibió de parte de Dios para el pueblo, que tenía que ver con su comportamiento y cómo ellos se manejaban entre ellos, no es lo mismo que cuando Jesús dice que Él es la verdad y que Él es la vida y que Él es el verbo de Dios. Cuando hablamos del verbo de Dios, está enmarcando un concepto gigantesco y es lo que Dios ha hablado, la palabra hablada de Dios. Ya Jesús nos estaba diciendo, yo soy la ley de Dios, que es distinto. Él le puedo decirles a ellos, mire, si ustedes permanecen en mí y en la ley que yo les tengo, entonces van a ser verdaderamente libres. Pero no era para nada lo que él quería transmitir. ¿Por qué? Lo que tiene que suceder cuando a nosotros se nos presenta la verdad es la consecuente libertad. Repito, cuando a nosotros se nos presenta la verdad, Cristo, lo recibimos, creemos en Él como verdad, su palabra siendo derramada en Él para con nosotros, inmediatamente debe producir en nosotros libertad. ¿Y cómo nosotros permanecemos siendo libres? Porque estamos
guardando su palabra. Él increpó a los judíos y les dijo, ustedes van a ser libres. Y ellos se esponjaron inmediatamente. ¿Cómo así? Somos linaje de Abraham. Él no estaba hablando de la ley. Por eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y hago un paréntesis, debe ser necesario seguramente. Hay muchas corrientes judaizantes dentro del cristianismo, judíos que han creído en el Señor, y ahora hay, muchas congregaciones mesiánicas que en teoría nos presentan al verdadero Jesús hebreo, al verdadero Jesús judío, pero que de una manera muy socavada llevan a que la intención sea cumplir y vivir la ley. Les decíamos a ustedes en el pasado que de manera providencial, no coincidencial, nosotros, porque Dios así nos guió, empezamos a reunirnos los sábados. Y alguien algún día preguntó, ay, ustedes son los de los adventistas. Y no, ¿por qué? ¿Cómo se reúnen los sábados? El sábado no tiene nada que ver. Nosotros, ese fue el día que Dios nos mostró que nos empezáramos a reunir. Y después fue un martes, fue un miércoles, ahora es martes y sábados. Pero no tiene nada que ver con el día. Porque sí, mucha gente dice de que si no se guarda el sábado, el Shabbat, que dicen, entonces se está ofendiendo o se está invalidando o afectando la ley de Dios. Entonces es importante que ustedes Eso era un mandamiento por todas las generaciones, pero eso quedó en el Antiguo Testamento. Y cuando el judío se convierte y reconoce al Señor Jesús, pues ya deja de guardar el sábado. Pero ellos siguen guardando el sábado. El que todavía no ha aceptado al Señor Jesucristo, porque ¿cuál es la intención del sábado? El día para el Señor. Claro, y ustedes recordarán, lo hemos leído, que Jesús dijo de sí mismo que Él era el Señor del sábado. ¿Ok? No, el sábado no era un rito o un acto ceremonioso que tomaba lugar. Y que si no se hacía, si no se guardaba, entonces significaba la perdición de la persona. En un principio la ley de Dios estableció que para el pueblo de Dios, que no tenía acceso todavía al sacrificio que iba a permitir tener comunión con Dios, como no existía ese sacrificio todavía manifiesto, el único asidero, las arras, el bastón para llegar a Cristo fue la ley. Por eso quedó establecida la ley en un principio. La Escritura nos habla del antiguo o el viejo pacto. Y ustedes saben ya que nosotros hablamos, a partir de la manifestación de Jesús y su venida, hablamos de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto es el que ahora permite que nosotros tengamos convicción, creencia, comunión con Dios a través del sacrificio perfecto. Ya no nosotros cumpliendo la ley, no estamos llamados a cumplir la ley. Si quisiéramos inclusive cumplir la ley, porque nos las queremos dar de muchos café con leche, la Escritura dice que nos hacemos ofensores, porque cada vez que infringamos un solo punto de la ley, estamos infringiéndola toda. Y estaríamos haciendo el sacrificio de Jesús innecesario, porque si nosotros podemos guardar la ley, pues ¿para qué Jesús? Es así de sencillo, suena burdo, pero es así de sencillo. Entonces estamos en Juan 8, versículo 31, dice: Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos no querían libertad, ellos querían religiosidad. Y Jesús, sin pelos de la lengua, les dijo: necesitan ser libres. ¿De qué? Por lo que les contextualicé ahora, me parece que es evidente, de lo que la ley significaba para ellos. Para ellos el no cumplimiento de la ley significaba ofensa a Dios. Y significaba derechito para el hueco allá abajo. Si no cumplían la ley, eso decía la ley. Venga, yo les leo una de las leyes, una de las tantas leyes. Dice: no se pongan ropa hecha con diferentes materiales. O sea, en ese momento no se podía mezclar el nylon con el algodón. Por decir, no sé en esa época qué clase de hilos se tenía. En caso de que un hombre tenga relaciones sexuales con una esclava que está comprometida con otro hombre, pero que todavía no ha sido comprada ni puesta en libertad, se le debe castigar a ambos. Miren esas leyes. Imagínense nosotros a qué las cumplimos todas las cosas.
Porque, gracias por el aporte, el apoyo allí, porque nosotros nos circunscribimos al tema de la ley pensando casi siempre solo y exclusivamente en los 10 mandamientos. No. Y resulta que los 10 mandamientos es el decálogo inicial, pero después en Levíticos Son la minucia. Dios entra a hablar de la higiene, del comportamiento social, de una cantidad de cosas que los judíos inclusive fueron añadiéndole más y convirtieron en tradición, al punto que cuando los discípulos pasaban, dice, recogiendo espigas, los señalaron inmediatamente, porque la ley decía que en el día sábado, el Shabbat, en el día de descanso, no se podía trabajar. Entonces ellos iban caminando por ahí, así, descuidados, así como cuando camina la gente que por el lado donde hay trigo. Entonces, mira el trigo, y cogían y comían. Y resulta que los judíos que estaban alrededor que lo veían decían, están infringiendo el sábado. ¿Y por qué? No es que están trabajando. ¿Cómo así? Sí, es que cogieron trigo. Porque la ley decía que no se podía trabajar, no se podía levantar la mano para producir nada. Entonces Jesús les dice, dejen de ser hipócritas. Si a ustedes un buey, una vaca o cualquier otro tipo de animal de ustedes se cae en una zanja, se extravía, ¿no van a ir a buscarlo, no van a ir a rescatarlo? Entonces ahí él dice de sí mismo, es que yo soy el Señor del sábado. El sábado no venía para enseñorearse del hombre, el Señor del sábado es Jesús. Entonces nosotros ahora estamos llamados ya no solamente a guardar el sábado, sino a guardar todos los días. ¿Y cómo guardamos todos los días? Pues permaneciendo en Él. Esto va a ser mucho más fácil, menos ceremonioso, menos ritual y sobre todo más honroso para Dios, porque estamos reconociendo lo que verdaderamente es. ¿Okay? Esto es importante. Este es muy importante, esta ley. No se corten el pelo en redondo, ni tampoco se recorten la punta de la barba. No nos podemos cortar el pelo redondito. No, y como esas hay otras que no dicen. Pero un poco de cosas que ¿quién pueda cumplir eso? Nadie. Eso era muy difícil. Los 10 mandamientos es como lo que tú dices, el decálogo general luego de Dios Padre darlo, empezó a darle las minucias de cada uno. Es que fue casi que dividido en dos, el lado moral y el lado higiénico, o de contacto, de interacción entre ellos. El lado moral era la persona sola consigo mismo, el otro era la interacción y lo que tenía que ver con ellos. Bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué estamos presentando, haciendo ese tipo de introducción? Porque resulta que es muy probable que nosotros hayamos sido criados o hayamos criado a otros con conceptos que puede que sean medias verdades. O como dice el dicho, verdades a medias. Y pues uno diría, pues es mejor una verdad a medias que una mentira completa. ¿Cierto? No, mentiras. Porque si una verdad a media, es muy probable que se convierta en la super mentira, que está basada en algo que es verdad y por ende tiene algo de credibilidad. Y Dios quiere que nosotros sepamos, para que no nos pase como pasó con los judíos, que nos quedamos con una parte de aquello que Él nos presentó. A ellos se les presentó Jesús, creyeron en Él, pero la otra parte para ellos no era importante, no era interesante, no cabía la palabra. Después dicen más adelante, mi palabra no tiene cabida en ustedes. Vamos a ir a el libro de Segunda Carta de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Y vamos a leer versículo 1 al 5. Bueno, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5 dice. Capítulo 3, del 1 al 5. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Paren aquí. Esto es una descripción, pero no, wow. O sea, ¿qué tal una persona con todas estas características? Tremendo. Y es Dios diciendo que en los posteros días esto es lo que va a pasar. Y la escritura no nos habla únicamente de los posteros días, porque de hecho lo que pasó en el primer día, en el principio, fue alguien con esta descripción. Y es curioso, porque los apelativos o los adjetivos más bien que de los que hace uso la palabra para escribir a este tipo de personas son tremendos. Suenan tan poéticos que hay algunos que suenan como hasta bonitos. Todos son malucos, todos son tremendos. Y mire lo que dice el versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A ellos evita. O sea que usted ya sabe, le quedó fácil. Usted llévese la lista. Llévese la lista. Y entonces cuando usted vea que aparezca alguien avaro, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobediente a los padres, ingrato, impío, sin afecto natural, implacable, calumniador, aborrecedor, traidor, impetuoso, usted llegando a la... Ay, no, a esto es evito. Queda muy difícil hacerlo así, ¿cierto? Queda bastante difícil. Pero lo que la escritura nos está indicando es que van a haber personas que van a seguir sus propios deseos y van a querer hacer decir a Dios algo que Él no ha dicho, para que ellos sigan pensando y creyendo como hasta el momento lo han hecho. Algo que pasó con los judíos cuando Jesús le dijo, ya creyeron en mí, ahora dejen que la palabra los lave. Y no, nosotros necesitamos ser lavados. Lo mismo pasó con Pedro. El mismo concepto de religiosidad. No, Señor, yo estoy bien. Ay, no, es que no te lavas, no entras en el reino. Ay, no te lavas de todo, Señor. Digo, no, vaya, baña en su casa. Yo solamente le echo una palabra de que es lavado. ¿Se acuerdan que le iba a dar los pies? Creo que era así. Aquí la palabra nos está advirtiendo a través del apóstol que hay unos personajes que tienen unas características muy tremendas y que van a desvirtuar el propósito, o van a intentar desvirtuar el propósito de la verdad que ha dejado Dios dicha en su palabra. Y Dios nos dice, a estos evita. Y la pregunta es, ¿cómo sabe uno? Porque la lista es grande. Si usted hace el ejercicio, seguramente se enreda después del segundo nombre. Y tal vez sí tiene los primeros 7, pero no tiene el octavo, dice, entonces no llena los requisitos. Se hace complicado. Pero nos está advirtiendo de que van a haber gente con esas características desviando y desvirtuando el propósito de Dios en su palabra para nosotros. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 4. 4 y 5. Génesis 3, versículo 4 y 5. Ya no volvemos aquí. Por ahora no. Amén. Génesis capítulo 3, versículos 4 y 5. Recuerden que estamos hablando de verdades a medias o medias verdades. Versículo 4, no, perdón, el 3, ¿sí? Dije 3. 4 y 5. Leamos desde el 3. Pero del fruto del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. En estos dos versículos que acabamos de leer, ¿qué ejercicio podemos hacer con respecto a la verdad? ¿Que mintió? Pues, obvio, porque dice la escritura que Él es el padre de toda mentira, ¿cierto? Pero notamos algo allí, o podemos decirlo. Eva hizo inclusive una propia modificación de la instrucción que había recibido inicialmente. Pero vamos por un segundo a obviar la modificación que ella hizo. El punto es que ella está hablando y diciendo, miren, del fruto del árbol podemos comer, pero, el que está en el medio no vamos a comer de él ni lo vamos a tocar. Y Satanás, o Lucifer, o la serpiente en ese momento, no se enfocó en que no lo tocara o en que no comiera. Esa era la parte de la verdad que no quería tocar, sino se enfocó
en la parte de que no moriría. Parte porque Dios les había dicho, si esto hacen, van a morir. Pero Dios les dijo que era lo que tenían que no hacer para que no murieran. Y Satanás hábilmente, la serpiente hábilmente, desvía la conversación, desvía la intención y hace que Eva enfoque su pensamiento y su razonamiento en que no va a morir. Una verdad camuflada, modificada, transitada por la razón y por la maldad, hace entonces que ella diga, ok, esto podemos considerarlo. Van a ver a dónde vamos a ir llegando. Vamos, Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo 4. Mateo 4, 1 en adelante. Todos sabemos qué pasó en este momento, lo hemos visto en películas, nos lo han contado, seguramente narrado en la radio, pero vamos a leerlo. Versículo 1, capítulo 4 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pausa allí. Aquí hemos hablado, en el pasado lo hacíamos con más seguido, pero creo que ha sido sembrado en ustedes. Un término que es vital para nosotros como los cristianos, como creyentes. Identidad. Miren ustedes la verdad modificada, pero con el sesgo de mentira y de duda incluido. Repito y leo de nuevo. Si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, y que era lo fácil de decir, claro, ¿qué iba a hacer Jesús? Mire la cédula. ¿Qué harían cualquiera de ustedes donde le digan, no, usted no es creyente, no es hijo de Dios? ¿Usted qué haría? ¿Usted sí? Yo soy hija de Dios, yo soy hija de Dios, claro que sí. Pero la pregunta implicaba en sí duda, sembrar duda. Lo mismo que hizo en el principio con Eva a propósito de no van a morir, de cuento. Tan exagerado. Ay, si le va a creer. Es una fruta tan rico, eso sabe. Como decía mi mamá, de exagerado. Y aquí llega y dice que si eres hijo de Dios, y esto tiene dos vertientes, que en algún momento creo que tocamos una, o varias. Número 2, Satanás quería confirmar que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios y no lo sabía. Esa es una posibilidad. Y número 2, quería a través de la duda tentar la autoridad que tenía Jesús por saber él quién era. Porque él decía de sí mismo abiertamente que era Hijo de Dios. Entonces, donde él hubiera caído en el juego de demostrar que sí era Hijo de Dios, pues había puesto en duda, ¿cierto? O más bien le ha dado valor a la duda que habían querido sembrar sobre él. Sigamos. ¿Estamos en el 3? 4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, vamos a leerlo aquí más adelante. Satanás está citando un salmo, o va a citar un salmo, el Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91? ¿Qué recuerdan ustedes que dice el Salmo 91? Que habita el abrigo altísimo, morará bajo la sombra de la altura. Diré yo, a Jehová, esperanza mía, castillo mío, roca mía. Sí, claro, se lo saben, qué bien. Pero Satanás cuando le dice, tírate, que los ángeles te van a recoger, estás citando la palabra. ¿Y qué haríamos nosotros donde alguien nos salga con, mire, aquí dice la Biblia? Ay, es creyente, Ay. es cristiano. Y recuerden que lo hemos dicho en el pasado, Olguita tiene su término jocoso al respecto. Cuando alguien se identifica como cristiano, para que nosotros bajemos la guardia y entonces tengamos que creer ya que lo que nos va a decir de por sí ya es cierto porque es un cristiano. Aquí lo hemos dicho, si alguien se identifica como cristiano para que usted tenga confianza en él, cámbiese de calle, cierre la puerta, salga corriendo porque sabe que esa persona algo va a tramar contra usted.
Sí, se va a identificar. Claro. No que alguien diga, no, yo soy cristiano, ay, sí, yo amo a Jesús. Es distinto a que alguien diga, mira, es que como yo soy cristiano, nosotros dos podemos hacer negocios. Como yo soy cristiano, entonces Confía en mí. confía en mí. Ah, podemos ser novios. Podemos ser novios, soy cristiano. Y ya usted sabe, niño, que si esa es la Carta de presentación. esa carta de presentación, así, ¡ay! Cierra las puertas, haga lo que tenga que hacer, pero salga huyendo. Huya por su vida. Porque ya sabe que ese personaje está con malas intenciones. Entonces no es un tema de autopresentarse diciendo yo soy cristiano. Pero que la cristiandad se demuestra, se vive, se siente, se experimenta. Hay veces sin ni siquiera decir una sola palabra. Quien está a nuestro alrededor dice, yo no sé, hay algo extraño, raro, pero muy interesante en ti, que me provoca tener confianza, que quiero contarte, que quiero que me digas. Usted nunca ha visto a esa persona en su vida, seguramente, porque identifican que hay algo distinto en usted. Eso es lo que Dios quiere que suceda. Que debe estar acompañado después del testimonio con palabra, para que no solamente crean en usted, porque el día que lo vean, es probable que pase, no a nadie de esta congregación, aquí no pasa esto, en otra parte, que lo vean a la persona descuadernada, te van a decir, ay, no, o sea, si son todos cristianos, no, yo no sigo, porque así mucha gente infortunadamente ha caído. Perdona ahorita que te ponga como ejemplo, pues que me recuerdo de algún testimonio o una anécdota que contaste una vez, donde alguien que inocentemente entró a una reunión, a una congregación, pero iba en chores, el pastor o líder de turno la expuso públicamente porque iba vestida inapropiada, ¿no? Y esa persona dijo, más nunca en mi vida quiero pisar una iglesia cristiana. Y eso no hace al pastor, no lo convierta, claro, no convierta a la persona en una mala persona, pero desacertada en su apreciación, en su manejo, totalmente. Si esa persona no llega a los pies de Dios, ¿qué haría uno? ¿Por culpa de quién? ¿O sirvió para que esta persona se apartara o no? Cuidadoso eso. No, y nunca llegó. ¿Todavía? Todavía no va a llegar. Todavía. Y todavía lo sostiene. Dice, nunca entraré a una iglesia cristiana. Por eso es que el tema de presentarnos o tener carta de presentación como yo soy cristiano, vívalo y entonces de pronto le creo. Pero si por alguna razón nos equivocamos, nadie va a poner los ojos en nosotros. Se van a recordar que somos carne y polvo y que lo que queremos es servir a Dios con nuestras equivocaciones y con nuestras faltas. Ojalá que cada vez sean menos. Versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandaré acerca de ti. ¿Qué le mostró? La palabra. Pero Jesús, ¿qué hizo? Ratificó la palabra con palabra. No simplemente sucumbió a un versículo que quería ser sacado del contexto, porque empieza poniendo en duda la identidad de Jesús. Vuelve y le dice, sí, así en caleñol, si vos sos hijo de Dios, tírate. ¿Y qué le dijo Jesús? Léete eso que está escrito. Porque ya lo sabemos nosotros, nos defendemos como Jesús le dijo a los judíos. Cuando conozcamos la verdad nos hace libres. ¿Y cuál es la verdad para nosotros? El verbo hecho carne, la verdad hecha carne. Jesús, por supuesto, hecho carne. Perdón, en el Salmo 91 dice en el 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Y él no le dice, es lo que omite, que te guarde en todos tus caminos. Imagínense ustedes. Salta, lo corta. Lo acomoda. Claro, la modifica, entonces una verdad, una media verdad, es lo que en estos momentos ha generado, bueno, en este momento no, desde hace muchos años, ha generado divisiones, denominaciones y posturas muy radicales que deberían desaparecer esas posturas para que la iglesia sea lo que Dios pretendió ser desde un principio. Pero el enemigo se ha encargado de modificar la verdad a cierto punto para que una vez modificada, como ya no es completamente verdad,
está impregnada de mentira y es el padre de mentira, entonces la mentira viene a contaminar aquello que de allí en adelante salga. No es para nada lo que Dios quiere que suceda en nosotros. Ustedes recuerdan, vamos a ir, Hechos capítulo 5, versículo 1 y 2. Hechos capítulo 5, versículo 1 y 2. Este es un pasaje para muchos incomprendido. Y en algunos casos lo plantean como algo injusto. Pero vamos a entender, mantengan el contexto de lo que hemos venido hablando hasta el momento. Versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahora, ¿qué había pasado previamente? Había un avivamiento impresionante, el derramamiento del Espíritu Santo, y la gente decía, no, yo tengo casas, vendo estas casas y vamos a dar a los pobres. Y entonces empezaron a vivir en cosas en común, y hubo personas que se dejaron contagiar por esta moda, que está tan de moda, ¿cierto? Ahora es moda, todo, y el que quiera estar de moda, pues, le ponen el tag, etiquetado, y comparte, y ¿sí? Hacer todo lo que los demás hacen. En este caso, él ve que hay un movimiento impresionante, que la gente se está desprendiendo de las cosas, y yo también, y yo también, y habla con la mujer, y caminamos desde la casa y vamos a la iglesia, y listo, pero ¿qué está pasando en realidad? Porque, claro, estamos hablando de verdades a medias. Por eso Pedro le hace una increpación y le dice, si usted la vendía en la casa no era suya, y si conservaban el dinero no era para usted. Porque él viene y dice, ejemplo, vendió su casa en $1.000.000 y dijo en la iglesia que la casa la había vendido ¿en cuánto? En 500. Entonces a los ojos de los demás, él quedó como el desprendido. Uf, esa casota que vendió y la trajo toda para el Señor. Infortunadamente, a propósito de medias verdades, hay congregaciones donde han cogido este versículo para timar, presionar a personas para que vendan sus propiedades y se las entreguen a la iglesia, van a para la iglesia, al pastor. Y entonces la gente termina siendo desvalijada, se dice, de sus propiedades. Bueno, este no es el propósito. El hecho es que este personaje quiere mostrarle a los demás que ha hecho algo como los demás. Y cuenta la media verdad. Que la vendió, sí, pero que en tanto, no. Cuando llega el momento, Pedro dice la escritura que el Espíritu Santo le ha contado, este está entregando su casa no porque en realidad me quiera, sino porque quiere chicanear. Él quiere entrar en la moda de que todos están vendiendo sus propiedades. ¿Y cómo se va a quedar por fuera? Pero asegura la mitad del billetico, porque pues, ¿qué? ¿Cómo le va a entregar toda la iglesia? ¿Y qué le costaba a él simplemente decir, vendimos la casa y le tengo la mitad? O traje $500. O traje una puerta. Alguien necesita una puerta. ¿Qué hubiera pasado allí? Absolutamente nada. Porque estaba siendo transparente, estaba hablando con la verdad, no fue modificada. El diablo siempre va a querer que la verdad sea modificada, para que entonces sea envuelta con un celofán precioso de pura mentira. Y cuando se abra, como está modificada y contaminada, la verdad no es pura. Y si no es pura, pues no puede ser verdad, porque tiene que ser verdad. Por eso Jesús decía, y conoceréis la verdad, y la verdad nos va a hacer libres. Ojo, ¿libres de qué en primera instancia? De la mentira. ¿De en qué hemos nosotros estado creyendo como mentira? ¿Qué ha pasado en nuestro pasado? ¿Qué ha sucedido? ¿Qué es lo que nos ha dado fundamento para hacer esto, para pensar aquello, para proyectarnos en lo de más allá? ¿Sobre qué verdad estamos nosotros parados y cimentados?
Y eso tiene que ser muy, muy claro para nosotros. Entender que si es nuestra verdad o es la verdad de la cual Dios está hablando. Y hay gran diferencia. Pero gran diferencia, aunque para la persona puede que no signifique ninguna. Porque una persona puede creer fielmente en que está en lo cierto y puede estar bien equivocada. Está ciertamente equivocada, verdaderamente equivocada. Y va seguramente a pararse firme y a morir por su verdad. Cuando lo que el Espíritu Santo nos mueve a nosotros, sus hijos, a los que hemos sido sellados con Él, nos mueve a que indaguemos cuáles son las motivaciones de nuestra postura. ¿Cuál es la verdadera intención que hay en nuestro corazón? Porque como la Escritura dice que nuestro corazón es engañoso y que nosotros mismos lo podemos conocer, lo que tenemos que pedirle a Dios es que nos muestre. Uy, es que yo quiero. En realidad eres tú, en realidad es Dios. Lo que tenemos que buscar es que la verdad de Dios se manifieste para que en todo momento seamos bendecidos, prosperados, como dice la Escritura. Ahí sí, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Allá Pedro dice eso. Bueno. Está en la Biblia. Está en la Biblia. El punto es, nosotros nos enfocamos mucho en nosotros. Y Dios nos quiere decir que cuando nos enfocamos en nosotros, estamos mirando una mentira. Hay veces no nos gusta admitirlo, cuesta decir, pero es que yo no soy mentiroso, yo no quiero mentir. Pero muchas veces aquello que nos ha fundamentado ha sido fundamentado a partir de una mentira. Y si fue hecho a partir de una mentira, pues simplemente no es verdad. Y termina o puede terminar haciendo muchísimo daño. No es lo que los otros dicen de Dios, lo que Dios ha dicho. Es lo que Dios mismo ha dicho. Por eso les daba en principio el ejemplo. No, es que aquí lo que Jesús quiso decir es, qué atrevido que puede ser una de veces. No, es que aquí lo que Pablo quiso decir, y usted ya lo escribió, es Pablo, para que sepa que lo que quiso decir, somos atrevidos, porque queremos que nuestra interpretación, seguramente con muy buena intención, sea la que dé claridad a lo que está pasando. Entonces, lo que teníamos que decir, la palabra aquí dice, es que hay veces queremos ir más allá de lo que está escrito, y la Escritura nos dice que no pensemos más allá de lo que está escrito. Entonces, aquí Jesús está diciendo, Pablo está diciendo, la Escritura dice... Porque hay muchas veces que dice, Jesús dijo. Claro, pero en muchas ocasiones, y por eso les admitía que cae uno en ese error, lo que Jesús quiso decir fue esto, qué atrevidos. Y si no fue eso, si lo que quiso decir fue otra cosa, yo vengo y digo, no, es que es bueno, qué atrevidos. Entonces hacemos con buena intención que otros pretendan creer lo que nosotros creemos. Y en los días en que vivimos nosotros tenemos que tener mucha claridad y mucho criterio. El sábado hablábamos de inteligencia espiritual, totalmente necesaria en estos días, para no dejarnos mover, impactar, influenciar por lo que está de moda. No importa qué tan bueno sea, qué tan atractivo sea. Lo que tenemos que es escudriñar si aquello corresponde a la verdad. Y la verdad, dice la Escritura, que nos hace libres. Todo lo opuesto a la verdad nos quiere mantener esclavizados, porque eso es lo que Jesús le estaba diciendo a los judíos. Ustedes están esclavos todavía hasta que la palabra los santifique, los libere, los lave. Nosotros necesitamos hacer exactamente lo mismo. Por eso la necesidad de leer, de tener comunión con Dios, de guardar palabra, de manera que meditemos en ella, pensemos en ella, que nuestro día a día se convierta en poder hacer asociaciones con lo que nos pasa y con la palabra, para que podamos decir, ok, Dios dejó este ejemplo en esta circunstancia. Oh, súper. No que sea lo contrario, diga, Señor, mira, hice esto, ¿por qué no lo incluís? Andrés 5:5, eso sería buenísimo, un consejo para la congregación. Y hay veces, de manera inconsciente, pretendemos que esto suceda. Vamos acabando con esto. Efesios capítulo 4,
versículos 25 al 27. Efesios capítulo 4, versículos 25 al 27. Amén. Amencito casi. Efesios capítulo 4, versículos 25 al 27. Dice así: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ahora, detengámonos allí un segundo. Inicio por el 26. Dice airaos, pero no pequéis. Esto parece que es una invitación. Ay, entonces, enojémonos, no pasa nada. El original, la intención del original, dicen los eruditos y los estudiosos, que lo que quiere decir es, cuidado te enojas. Es más una advertencia que una invitación. ¿Qué? Porque dice airaos, pero no pequéis. Y la intención, dicen los eruditos o algunos estudiosos, que lo que quiere decir es, cuidado te enojas. Y el tercer versículo que acabamos de leer nos dice el por qué tenemos que tener cuidado con el enojo, con la mentira, con lo que sea que no corresponda a la verdad. Porque dice que ni deis lugar al diablo. O sea que todo aquello que no corresponda a la verdad de Dios nos lleva necesariamente a la mentira. Y si lleva a la mentira, quiere decir que está abriendo un lugar a alguien que no es el que posee la verdad. Ya sabemos que el padre de la mentira es el mentirosísimo muy. Ese no lo queremos, pero para nada. Dios nos está llamando a nosotros a permanecer en su verdad. Porque pareciera que las modas, las tendencias son las que marcan la ruta de en qué creer o en quién creer. Y para nosotros los creyentes tenemos que tener claro que no son las modas, no son las tendencias, no son los grupos los que nos dicen qué creer o cómo creer. Tiene necesariamente que ser la palabra de Dios la que nos diga cómo, qué y en quién debemos de creer. ¿Ok? Tengan mucho cuidado ustedes. Si no, es que en todas las iglesias están ahora haciendo esto y tiene que ser bueno. Sí, ¿cómo sabemos que es bueno? Por el hecho de que lo hagan todas las iglesias significa que es bueno, no necesariamente. Porque recuerden que hay personas bien intencionadas, seguramente, que creen en Él, pero que si no tienen palabra, van a ser fácilmente engañados. Por eso Jesús, y ahora sí cierro, le está diciendo a los judíos, ya creyeron en mí, ahora necesitan guardar mi palabra. ¿Y a qué salieron ellos huyéndole? No al nombre, a guardar palabra. Y es lo único que nos mantiene a nosotros firmes, calientes, fijos y fundamentados y cimentados en Él y en su amor. Amén. Ténganlo muy presente porque el bombardeo informático es atroz. Y en el contexto en que vivimos los colombianos en este momento, sí que lo es. Y yo no le estoy pidiendo que usted asuma una postura X o Y, que si usted está con el paro, o no quiere parar, o quiere que le den paro, que le den palo, o no quiere que le den palo, usted quiere dar el palo. No se trata de eso, no trata de eso. Pero asegúrese de que su postura esté respaldada por lo que Dios dice. Y no vaya a decir, no es que Jesús era el más revolucionario del mundo, como leí por ahí, alguien decía. No es que Jesús era un revolucionario. Sí. Claro, Jesús era revolucionario. Que lo que Jesús dijo e hizo revolucionó, claro que sí. Pero Jesús nunca fue en contra de la autoridad. Nunca. Y que fue guerrillero. Es que Jesús era guerrillero. Entonces, como Jesús es guerrillero, que nosotros también. Vamos a dar palo, que nos den palo, démonos palo. Por Dios. ¿Qué dice la Escritura? Es la verdad. Que Él vino a cumplir la ley. Que Él vino a cumplir la ley. Y la Escritura, imagínense, si siguiéramos lo que Jesús dijo, dice, si te pegaron un palazo en la mejilla, pon la otra. Y entonces ahí seguramente dirían, no, espérate, ¿cómo así?
no, yo no soy tan cristiano. Podría decir, no, yo no soy tan cristiano. Entonces, listo, necesitan guardar palabra. Porque usted no se imagina qué tanto quieren influenciarnos con todo lo que vemos, oímos, con las personas que interactuamos, que no saben que están siendo usadas para transmitir o retransmitir una verdad a medias. En el mejor de los casos, lo más seguro es una mentira disfrazada, con alguito de verdad. Y sí que es peligroso. Además se enojan las personas porque ni uno acepta, ni cree, ni piensa igual. Entonces, están pretendiendo que todo el mundo piense igual, porque está causando mucha molestia el decir lo contrario a lo que se está viendo. Que es injusticia, que porque todos tienen los mismos derechos, que todos son pobres, y entonces cómo es que el rico puede comer y el pobre no. Con eso hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Y si usted dice lo contrario, se mete en un problema. Ahora, esto no indica de que nosotros no podamos asumir una postura firme, con sabiduría, por supuesto. Cuando a usted le corresponda callar, calle. ¿Okay? Uno tiene que andar respondiendo a todo lo que las personas digan. Con compañeros de trabajo yo les he dicho así, cuando me han hecho alguna pregunta o hay un tema en particular, yo les digo, si ustedes pueden escuchar una postura que tal vez sea distinta y esto no va a generar roncha, hablemos. Pero si no, no hablemos y seguimos hablando de otra cosa, trivialidades. Porque infortunadamente la gente no está pensando sino en que acepten lo que ellos dicen. Y ya sabemos, sepa usted, que si es de izquierda o si es de derecha, o si es de centro inclusive, pero es de este mundo, usted ya sabe que es mentira. No importa que le envuelvan en papel regalo, lo que hay adentro huele feo. Para no ser tan explícito. Dios nos llama a nosotros a creer en lo que Él ha dicho. Si quiere que las cosas cambien, ore, clame a Dios por los gobernantes, para que se cumpla la palabra que dice que cuando el justo reina, los demás nos alegramos. Y para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Es posible? Claro que sí. Dios quiere que así sea la Escritura. Para que Dios le abra los ojos del entendimiento y Él pueda ver. Eso es lo que necesitamos. Claro. Pero eso solamente lo vamos a poder mantener como postura si sabemos que es lo que Dios quiere y dice. Y eso lo va a llevar seguramente a tomar decisiones frente a con quién se identifica o quién no. Pero tenga claro usted, o quien nos ve, que mañana no podemos decir, no es que Dios dice así. No, ¿qué dice Dios? No, ¿qué es lo que fulano dice que Dios dice? Ni siquiera, no, es que Andresito en la iglesia dice esto. No me metan en ese cuento. No me metan en ese cuento. Vaya a ver qué es lo que Dios dice. Andrés dice que Dios dice. Vaya a ver si Dios dice. Y si no, viene y dice, Andresito, ¿cómo te parece que Dios no dice así? Y créame que me voy a gozar porque si he cometido ese desliz, pues primero que todo, Dios me va a increpar, me va a exhortar y ustedes lo van a hacer con mucho amor, espero. Sin embargo, no permitamos que otros nos digan qué es lo que Dios dice. Acerquémonos a Dios nosotros individualmente y dejemos que Él mismo nos diga qué es lo que Él dice. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, una vez más, Señor, gracias porque nos guías a toda verdad, Padre. Dejaste única y exclusivamente a tu Espíritu Santo en medio de nosotros para que nos llevase a toda verdad. Hoy te pedimos aquí, Señor, que toda mentira, toda media verdad con la que nuestro fundamento en ti hubiese sido levantado, edificado, sea quitada, Señor. Que verdadera y únicamente nosotros, estando cimentados sobre la roca, podamos seguir creciendo y siendo construidos por ti como un edificio que va a encontrar el templo o va a ser de templo para tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido que todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, recibamos una porción doble de tu amor, Señor, para permanecer en tu verdad. Señor, que nuestros oídos estén atentos
Que nuestra mente y nuestra inteligencia espiritual esté presta a identificar cuál y cuándo es tu voz la que habla, Señor. Para que no seamos engañados ni llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, Señor, incluyendo la del mundo, Padre. Te damos gracias porque tú nos guardas, nos liberas y eres tú quien nos trae a la libertad. En el nombre de Jesús. Amén.